Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva teleentrevista en TVU y sus redes sociales, canal de la Universidad de Concepción. Vamos a conversar acerca de la actualidad internacional con Jane Simmons, analista política de la Universidad de Concepción, docente, cientista política de nuestra casa de estudios, de la UDEC. ¿Cómo le va, Jane? Bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación de conversar sobre un tema, bueno, interesante al menos. Sí. Está movido el mundo, por lo que está sucediendo en Europa, esta tensión en el Cáucaso, pero también por lo que fue el debate presidencial entre Donald Trump y Joe Biden, que se robó las miradas de millones de personas en el mundo, pero que dejó un sabor a decepción y mucha crítica en la prensa internacional, donde ha sido catalogado como un bochorno, como una vergüenza, principalmente por las interrupciones que hubo y los ataques personales, sobre todo de Trump a su contendor. Pero para usted, ¿cómo estuvo este debate? ¿Qué balance hace? Bueno, claro, es que uno va como mirando igual como el resto del mundo, uno espera un debate con alto de mira, que se va planteando cuál va a ser los programas, cómo van a ir abordando, para ir mirando qué es la oferta que tiene cada candidato para responder a los principales problemas que enfrenta Estados Unidos. Y en ese debate fue temas nacionales, de cierta manera, más que internacionales. Como eso, había temas ciertos de COVID-19, el tema de la economía, el tema de la violencia racial, violencia policial en contra de los negros, movimientos, de que un montón de temas. Y al final, como bien dice, quedó no hubo posibilidad de profundizar, de esencialmente exigir, por ejemplo, al presidente que responda a una serie de temas. Él tiene un talento para ir escapando las preguntas y de ir profundizando. Y al mismo tiempo tampoco dio la posibilidad a Joe Biden de ir explicando su posición dentro del Partido Demócrata, porque cada vez que empezó a hablar, Trump como interrumpía y uno no podía escuchar. En verdad, para mí fue muy chocante porque en general los debates en Estados Unidos son casi siempre respetuosos respetuoso en la manera que se va abordando, se va escuchando y que han tratado de hacer en los últimos años para que sea más interactivo y de generar ese espacio donde uno puede ir como dialogando como un poquito más rápido. Pero para el próximo debate, que me parece está en 2 semanas más, van a cambiar no van a cambiar, bueno, el formato cambia porque es como un cabildo de cierta manera con preguntas de público, pero parece que lo van a tener algo para cortar el micrófono a Trump. Y eso en sí me llama mucho la atención porque como el mismo presidente que no respeta las reglas que fueron acordadas y segundo, que para controlarlo lo tiene que cortar el micrófono. Y eso me parece es uno de los elementos que choca. Sí, probablemente el moderador no tenga otra opción. Ya se conoce cómo es Donald Trump, pero ¿a usted le parece que en general esta tensión que hubo en el debate fue responsabilidad de ambos candidatos por la provocación de Trump, pero Biden cae en esa provocación, le responde? ¿O usted cree acá que esto lo sembró Donald Trump y el otro candidato prácticamente no tenía otra opción? Bueno, uno siempre ha tenido opción, pero de cierta manera el Biden estaba en una posición complicada. En los debates pasados, por ejemplo, ha sido como criticado de ser demasiado respetuoso de las reglas, que tiene que ser Claro. más asertivo, que de cierta manera él se autocontrolaba y no hablaba. Como eso, una de las posiciones o estrategias que tomó era de seguir hablando y no achicarse al lado de Trump, porque ese es como una estrategia y una manera de presentarse y de dar mayor seguridad a las personas que en verdad es una persona que tiene confianza en él mismo y que puede defenderse frente a un peleador como Trump, ¿cierto? Pero al mismo tiempo tiene ese tema que al final es una persona empática, eh, respetuosa, que va trabajando, colaborador, coordinador, como eso, cómo ir generando ese equilibrio.
Y yo encontré su estrategia bastante sano. De cierta manera, uno de vez en cuando como lo callaba como shut him up, de cierta manera callaba a Trump, pero enfocó, ¿cierto?, a la Cámara, de hablar al público, de tratar de decir, pero fue difícil. Y Trump, por el otro lado, yo diría sí fue parte de su estrategia, que al final las personas que miren el debate, en general ya tienen las posiciones definidas, tanto por los dos lados, ¿cierto? Hay pocos votantes indecisos que hay actualmente y que miren el debate. Trump, yo creo, estaba tratando de provocar a Biden para lograr ciertas cuñas que él podía después poner en propaganda electoral que se va circulando, especialmente en relación al tema racial. Eh, sí, como eso, pero ese mismo juego no es un juego que estamos acostumbrados a tener en los debates en Estados Unidos. Son como, se va enfrentando como Kamala Harris, seguramente ustedes quizás recuerden en los debates presidenciales, ella como enfrentó fuertemente a Biden, pero siempre respetuosa y como más con un argumento para ir visibilizando, ilustrando un punto que me llama la atención. Hubo muchas descalificación personales entre los dos candidatos y eso no corresponde al nivel que están hablando. Ahora este clima que se vivió perjudica a ambos. ¿Usted cree que acá no hubo ganadores? No, es que, bueno, que dicen, depende de la noticia que uno ve, pero en general creen que Biden salió mucho mejor evaluado que Trump, que en ¿Usted general. coincide? ¿Y qué viabilidad le da a esos sondeos? Mira, que al final que sobrevivió el tema de Trump. Yo diría que Trump iba generando que Biden es cierto tonto, lento, etc. Y que mostró Biden, cierto, era que mantuvo el ritmo todo el debate, también tenía estrategias, no se provocó, es cierto, no reaccionó a lo que dijo Trump. También cuando necesario iba apagando. Yo diría, donde hay problemas para Biden, es que no tomó posiciones suficientemente claras en relación a cómo va a equilibrar ese punto más centrista con un punto mucho más a la izquierda, asociado con Bernie Sanders, etc. Como eso, ese podría ir generando ciertos problemas dentro de su propia coalición, que es bastante amplia, pero sin lograr suficientes electores indecisos del centro. Eso me parece como un desafío. Ahora se dice, Donald Trump, lo he escuchado de analistas también, que le estaba hablando a su voto duro. No le interesa mucho correrse al centro. ¿Usted comparte eso? Claro, esa ha sido su estrategia desde siempre. Y como dijo, ellos están trabajando el tema de como algoritmos, si quiere, han ido focalizando propaganda a través de redes sociales, a través de Facebook, especialmente a como entregando como un argumento o una caracterización de Joe Biden que complementa, como por ejemplo, el tema del socialismo, ¿cierto? Que iba diciendo que es socialista y todo eso, y estaba buscando que Biden cómo reacciona. Y ese justamente para ir atrayendo el voto venezolano y cubano que están en Miami, que han escapado de ese régimen, ¿cierto? A diferencia que los latinos que van apoyando a Biden tienden a ser mucho más los inmigrantes de Centroamérica, de Norteamérica, de México, etcétera, que tienen como otras visiones y al final el tema del socialismo no es un cuco, de cierta manera, como es para Venezuela y Cuba. Eso han sido bastante estratégicos y eso es algo que es difícil ver, pero yo diría sí, estaba hablando a su base y fue muy, como no cuestionó, o como, sí, no condenó los grupos paramilitares que están circulando en Estados Unidos, que en verdad es muy grave, como presidente especialmente. Sí. Le quiero preguntar respecto a las fortalezas y debilidades.
¿Cuál es la máxima fortaleza y la debilidad principal que tiene Donald Trump? Partamos por él. Ah, ya. Bueno, fortaleza, él tiene como bastante intuición en relación a cómo ir comunicando y logrando un apoyo de un grupo importante de personas. También, como tiene ese mensaje bastante focalizado, se va enfocando, por ejemplo, a las personas antiaborto, va enfocando un mensaje específicamente para él. Y yo destacaría su capacidad de no decir nada. Como eso, él hizo, ¿cierto? Un guiño, más que un guiño, una frase bastante clara hacia un grupo paramilitar, como para contextualizar en el contexto chileno, es como patria y libertad, esencialmente. Y que, pero al mismo tiempo lo hizo de una manera que si uno no quiere creer, uno dice, en verdad, no quiso decir eso, que está solamente bromeando, como eso, él tenía ese talento de ser muy vaga y como esencialmente quedar bien con todo el mundo, y eso permite que la persona dice, bueno, no me gusta eso, no me gusta eso, pero está bien en la economía, o está a favor de la vida, o que, etcétera, como eso, ese es su fortaleza y su Tiene debilidad. una locuacidad importante, eso nadie lo va a desconocer. Claro. Claro, bueno, sí, es que sí, no, yo diría como se va, no sé si locuacidad es la palabra, pero esencialmente se va generando un lenguaje y al final la gente dice, ah, sí, pero si quieren creerlo. Ahora, su debilidad es que, eh, como debilidad en términos de la polarización del país, yo diría quizás el tema de caos, ¿cierto? Y el tema de agresividad y la violencia que se visibilizó en el debate. Como eso de cierta manera asusta a Estados Unidos. Estados Unidos en general, las personas que buscan violencia no son tantos, ¿Usted ¿cierto? cree que es un error de Donald Trump el darse tantas vueltas para, por ejemplo, condenar la violencia policial en contra de los negros? Porque tampoco lo dice claramente. Entonces, usted dice, claro, el votante de Trump dice, no, es que quizás no habla en serio, es su estilo, él bromea, él es irónico, pero le puede jugar en contra si esa ironía se transforma en una certeza y de que él niegue que hay racismo en Estados Unidos. Es que yo creo que ya se ha jugado en contra por el tema de las mujeres en general, que la cantidad de mujeres que es interesante considerando que Hillary Clinton era mujer, pero en verdad hay más mujeres votando por Biden ahora que por Hillary, que es interesante de analizar. Pero también hay muchas personas en temas económicos también que están preocupados y dependiendo del estado, el tema de COVID-19, cómo se va abordando. Eso yo encuentro que Biden no logró de manera suficiente plantear una crítica a lo que estaba haciendo Trump o no haciendo, y tampoco planteó claramente cómo iba a abordar ese doble desafío de COVID-19 y la reactivación económica. Sí. Sí, hacia allá vamos, porque ahora le pregunto por Joe Biden, su fortaleza y su debilidad. Ya, yo diría la fortaleza de Joe Biden es que es visto como un buen tipo, pero esa fortaleza también es una debilidad. Es visto como un buen tipo que de cierta manera no necesariamente toma posiciones tan fuertes en relación a ciertos temas. Y especialmente en el tema de discriminación racial, salió como no suficiente fuerte en su condenación también, como se de cierta manera habló en términos general, pero no llegó al punto. Ahora igual en Estados Unidos, ese rol de vicepresidente o vicepresidenta que va a ser el próximo debate, me parece que vamos a tener entre Pence y Kamala Harris, y ese va a ser mucho más dura. Eh, Sus roles en general son como para tomar un rol mucho más crítico hacia el otro candidato, hacia la política, hacia los programas. Y Kamala Harris es conocido por ser, ella fue como fiscal regional o estatal de California, es conocido por ser dura, fue muy dura
en el cuestionamiento, ¿cierto?, del último candidato que ahora es juez de la Corte Suprema, y yo creo que ella va a generar un debate muy interesante. Pence, por el otro lado, también tiene mucha experiencia en radio, es muy comunicativo, es más inteligente que Trump. Como eso yo diría, Biden se presenta de cierta manera como fortaleza, como una figura simpático que está a favor de ley y orden, pero mucho más como el respeto de la ley, de la Constitución, de devolver la estabilidad, pero queda como en términos muy generales, y que la debilidad tiene una coalición muy amplia que va a tener tensiones ahora. Espero que gane. Perfecto. Pero si no gane, no, espero que gane, pero si gane igual va a tener dificultad para gobernar bien justamente por la amplitud de la coalición que es el Partido Demócrata. Hace poco hablamos de los latinos. El voto latino fue fundamental para el triunfo de Barack Obama en el pasado. ¿Ese voto latino ahora, en esta elección que se viene, va a pesar de igual manera o el voto clave ya no está en los latinos, sino que en otros grupos, tomando en cuenta este contexto que hay? Es una buena pregunta. Es que yo diría, bueno, una de las cosas que se ha visibilizado ahora con la campaña es que hay que diferenciar entre latinos, ¿cierto? Lo que yo planteé antes, como eso, lo de Cuba, Venezuela en general, tienen mucho más miedo al socialismo, mientras que los otros grupos mexicanos, Centroamérica en general, tienen mucho más miedo a la inmigración, a como o quieren sus derechos migratorios y tienen mucho más miedo al gobierno de Trump, ¿cierto? Como eso, A la derecha conservadora, claro. hay como una división allá que es importante. ¿Qué grupo podría ser más importante para Biden? Yo diría, depende cómo va, si va logrando el voto de trabajador. Uno de los temas que han salido en los últimos días justamente tiene que ver con el tema de impuestos y cómo Trump no ha pagado muchos impuestos, $750 en los últimos años, que no es nada. Y en contraste, ¿cierto? Biden va planteando que es de un pueblo, hijo de trabajador, ¿cierto? Como se va planteando un discurso de conectar mucho más con los trabajadores, sindicatos dentro de territorios que son clave. Es verdad que son clave para la elección, son justamente los votantes indecisos en los estados que están como donde Trump ganó por muy poco. Se hablaba también del voto de las familias ligadas a las Fuerzas Armadas en Estados Unidos, que quizás se están decepcionando un poco de Donald Trump. Sí, ¿Puede ser un asidero? No, sí, yo creo que completamente. Que uno, que Trump no se presentó una excusa médico para no participar en la guerra. He visto como que eso en Estados Unidos es como sumamente importante. Uno tiene que ser orgulloso por su país y todo eso. Y hay una serie de elementos o acciones que no ha hecho y comentarios que sí ha hecho, que ha generado que hay un cierto rechazo de esa lógica. Un militar retirado dijo que Trump tiene una mentalidad o un liderazgo transaccional, que siempre está pensando, ¿cierto?, en ganar y perder en términos de dinero. Mientras que los militares en general hablan de un liderazgo transformacional, como eso, cómo podemos, como vocación pública o vocación del país, y cómo vamos transformando, motivando a las personas. Como eso en general, yo diría, hay poco apoyo hacia Trump desde los militares, pero claramente podían haber algún grupo de militares que van apoyando, pero en general que llama la atención, porque antes los militares siempre apoyaban al Partido Republicano y ahora hay mucho apoyo hacia el Partido Demócrata, tanto en el caso de Hillary Clinton como de Joe Biden. Y en los últimos años Estados Unidos tenía una política muy marcada de presencia internacional. Con Donald Trump se han retirado tropas, han perdido influencia. Ayer Joe Biden le dijo que prácticamente era una marioneta de Vladimir Putin, lo cual fue una ofensa para los defensores de Donald Trump porque le sacan cara a la potencia enemiga
Mm. desde hace tiempo, pero bueno. Jane, en honor al tiempo, queremos también tocar lo que está sucediendo en Europa. Armenia, Azerbaiyán han protagonizado sangrientos combates y al parecer no hay voluntad de las partes de poder llegar a un acuerdo, más allá de lo que pretenda la comunidad internacional. Son naciones que mucha gente no sabe que existen, ya, pero evidentemente están ahí y con conflictos no resueltos. ¿Hasta dónde podría escalar este conflicto? Oh, ¿Es un pequeño conflicto o no tenemos que mirarlo de esa manera, Jane? yo diría, no hay que mirarlo de esa manera, que al final eh, hay que pensar, quizás porque por una asignatura estoy preparando, estoy mirando, ¿cierto?, la Primera y Segunda Guerra Mundial y los temas que están presentes en ese momento. Y en ese momento, si pensamos, son como eventos pequeños que al final son como que gatilla un proceso y un proceso súper grande, ¿cierto? Y muchos de los elementos que uno va visibilizando actualmente, justamente con lo que está pasando en Estados Unidos, que si uno piensa después de la Segunda Guerra Mundial, empieza la paz americana, ¿cierto? Reemplazando la paz británica para generar una cierta estabilidad dentro del sistema internacional. A pesar que hay violencia, ¿cierto? En América Latina, en África y todo, y la Guerra Fría, obviamente. Como si uno va mirando ahora y uno ve que hay una situación mucho más compleja y que está compleja dentro del continente europeo, que Estados Unidos está concentrado en enfrentar temas internos, no tiene tanto presencia internacional, que no va participando, que manda distintos mensajes, que Europa también tiene una serie de problemas y COVID-19, como eso se va generando conflictos y esos conflictos fácilmente se puede ser algo que se transforma en algo mucho más grande. No es decir que vamos a entrar a otra guerra mundial, pero se va generando una situación de estabilidad y de verdad es difícil ver cómo se va a arreglar. Me parece que Rusia eh, tiene la mayor posibilidad de ir fortaleciendo su presencia en el continente y que China también adentro de Asia. Y con Estados Unidos, yo diría, no sabemos qué va a pasar, quizás con Medio Oriente, con ese acuerdo que han logrado, pero yo encuentro con todo lo que está pasando, estamos en un momento mucho más complejo que hace 10 años atrás. Ahora, va a ser importante el rol de Turquía por un lado y de Rusia por otro, porque Turquía ha manifestado públicamente su apoyo a Azerbaiyán, incluso que está dispuesto a intervenir para garantizar la recuperación de tierras, según ellos, perdidas por parte de Azerbaiyán, mientras que Rusia tiene ahí una alianza importante con Armenia. ¿Podría eso hacer que el conflicto escalara, Jane? Que podía ser, ¿es cierto? Vamos a ver qué pasa. Que... Y como usted decía, hay un vacío que dejó entonces esta política internacional de Donald Trump, porque claramente la OTAN está pesando menos que lo que pesaba hace 3, 4 años, porque uno escucha los reportes internacionales y los posibles acuerdos, uno no ve a Francia, no ve a Alemania, no ve a Estados Unidos, sino que Rusia está teniendo una actitud importante, Turquía, China, le salpica también, pero el mundo occidental no. No, no. Y ese a mí me llama mucho la atención la Unión Europea que no ha tomado un rol mucho más importante, porque obviamente todo lo que está pasando va a impactar en la Unión Europea y en su modelo de sociedad, de política que está basado en la democracia. Eso, y la paz, ¿cierto? La paz y la seguridad. Yo creo que están esperando para ver qué pasa con las elecciones de Estados Unidos, como en la confianza que las cosas van a volver a normalidad si gana Joe Biden. Yo no estoy tan convencido que las cosas van a volver a normalidad justo por lo que estaba hablando antes, que me parece que durante todo que fue la paz americana, hubo una separación entre lo que pasaba en Estados Unidos y la política internacional.
que esencialmente tenemos democracia adentro y lo que pasa afuera de cierta manera, mientras que no afecta mi vida en Estados Unidos, no me preocupa tanto, ¿cierto? Y Estados Unidos iba interviniendo, que sabemos muy bien en América Latina, Medio Oriente, etc. Ahora uno observa que esa distancia, que ya no hay paciencia dentro del país hacia los temas internacionales. Y la demanda que logró que sea electo Trump también tiene que ver con esa presencia internacional en Medio Oriente, en distintas partes, como ellos perciben que esencialmente lo internacional está afectando su vida, si es a través de la economía o a través de sus hijos y hijas que han ido a guerra, etc. Entonces yo creo que igual si Biden gana, no va a poder tener tanta presencia como ha tenido en el pasado Estados Unidos. Como en verdad, yo encuentro que la Unión Europea tiene que tomar una posición mucho más clara y segura en relación a lo que está pasando, porque si no, me parece que sí, vamos a generar, van a haber mucha inestabilidad en los próximos 10 años. Y es que yo soy bastante optimista en general, pero yo encuentro que Estados Unidos, es que estamos en un momento de transformación, ¿cierto? Y no hay vuelta no podemos borrar los 4 años de Trump, y si son 8, definitivamente que no. Si hay ese vacío, lo va a aprovechar Rusia. En el pasado, en el conflicto de Georgia, Rusia invadió. En el conflicto de Crimea, Rusia invadió y anexó. Ahora está la amenaza sobre Azerbaiyán. Es decir, es increíble cómo el equilibrio mundial se mueve hacia uno u otro lado dependiendo de las políticas de las potencias. Es muy interesante lo que está sucediendo. Sí. Es que así es Y la eso que no política estamos internacional. en la Guerra Fría. Ah. Sí. Sí. Por último, cortito, hay pronósticos, sondeos que hablan de un triunfo de Joe Biden, pero me imagino que hay que esperar porque el panorama era idéntico a cuando la disputa era con Hillary Clinton. Hasta el final ganaba Hillary y por el sistema ahí complejo que tiene electoral Estados Unidos, finalmente con un poquito de menos votos salió elegido igual Donald Trump. Hay que esperar, hay que ser cautelosos, nada está dicho. Sí, no, nada está dicho. Ahora, igual hay que destacar, por el COVID-19 hay mucho más personas votando de manera temprana, mucho más, pero al mismo tiempo hay todo el tema si va a haber un cuestionamiento de los resultados y los resultados del voto por correo que tenemos en Estados Unidos. Jane, disculpe, es que justamente dio usted en un punto que se me estaba olvidando y tenemos que tocarlo, aunque sea brevemente. Es una mal broma lo que hizo Donald Trump de dar a entender de que no va a aceptar los resultados, de que ya antes de está dudando del proceso, o usted cree que él habla en serio? Dentro de Estados Unidos están aceptando que de cierta manera él está hablando bastante en serio y distintos grupos han hecho como juego de guerra que se llama como juego de simulación para generar distintos escenarios de lo que podía pasar y buscar y tener ya respuesta lista para una situación si Trump niega dejar el poder. Eso yo diría bastante serio. Yo digo de colegas destacados de la Universidad de Harvard, etcétera, que va circulando información sobre ya, si pasa eso, si pasa eso, si pasa eso, y de manera bastante pública, como eso, yo nunca he visto algo así en Estados Unidos, nunca, excepto en el cine. Sí. Sería algo sin precedentes y obviamente podría generar un conflicto mayor en una tierra ya convulsionada como lo es actualmente Estados Unidos. Gracias, Jane Simon, cientista político, docente de la Universidad de Concepción, por este análisis de la actualidad internacional. Que le vaya muy bien. Muchas gracias igualmente, Francisco. Hasta la próxima, chao. Chao.